Quiero ir a la palabra para esta tarde, saludar a las diferentes personas que nos ven por los diferentes medios digitales. Para ellos, para su familia y para cada uno de ustedes, un abrazo confraternal y que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes, sobre sus casas, sobre sus hijos. De verdad, satisfecho y alegre por lo que Dios está haciendo en este tiempo. Y quiero compartir un mensaje a tu corazón, el cual lo he titulado ¿Qué me queda por hacer? Es un mensaje que sé que está dirigido y orientado por la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué me queda por hacer? Y para esto me quiero sumergir en la palabra del salmista David en el capítulo 11, pero solamente voy a tomar una porción pequeña que está en el versículo 3 del capítulo 11. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice ella la palabra: cuando los fundamentos son destruidos, hace una pregunta: ¿qué le queda al justo? Es una palabra contundente de un hombre que reinó un país como fue Israel, David. Ahora encontramos a través de este versículo el contexto y el texto que está ahí en el capítulo 11 del Salmo. Son 7 versículos, pero tomo solamente uno. Voy a dar la continuidad de la prédica del domingo pasado. Hoy se continúa. Y esta enseñanza que está ahí, creo que es una enseñanza que nos habla igualmente hoy como habló en el ayer, en la antigüedad. David estaba pasando un momento difícil, estaba pasando un momento de persecución, estaba pasando un momento bastante fuerte. El rey Saúl, que era el que gobernaba el momento de la estancia del país, estaba en un desenfreno ya inclusive hasta mental, y tenía una persecución contra este hombre que aún sirviéndole era perseguido. Y el entorno del momento, el conglomerado de personas del momento, aún también hostigaban por lo que estaban viendo. Y aún las frases que lanzaban contra él no eran muy halagadoras o muy alentadoras para el momento. Pero David seguía creyendo en su Redentor. David seguía creyendo en su Señor. Tanto que se expresa en el primer versículo y él dice: en el Señor hallo refugio. Hallo refugio para el momento que vivía David, que posiblemente se puede usted identificar en esta tarde como ese David. Posiblemente su vida también está en persecución, su vida está en hostigamiento, su vida está en miedo, en temores, en angustias. Yo no sé en cuántas cosas puede estar hoy su vida. Algo parecido a David. Pero David tomaba una gran decisión: que el Señor sea su refugio. Pero la gente del momento, el entorno del momento, lo llevaba a que tomara decisiones que no eran. Y una de las exclamaciones que quedó registrada en este mismo versículo dice: huye a los montes como las aves. Estaban incitando a que huyera del problema, de la necesidad que había. Pero David estaba muy centrado en lo que él anhelaba y deseaba, aunque creyendo que posiblemente en momentos quería hacerlo, como posiblemente usted también en momentos quiere huir de todo esto. Pero David se mantuvo firme, aun sabiendo que su entorno no era muy bueno. Tanto que el versículo queda ahí exclamado: cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Y hace una pregunta muy retórica: ¿qué le queda al justo? Y la pregunta que yo dejo en tu corazón en esta tarde: ¿quién será hoy el justo? Pues déjeme decirle que el justo eres tú, el justo soy yo, el justo es la iglesia, la que ha recibido a Cristo en su corazón y lo ha aceptado como su único y suficiente Salvador para caminar en estos días. Ese es el justo, el que ha dicho: heme aquí, Señor.
el que está tratando a lo máximo hacer su voluntad en el día a día, aquel que anhela y desea cuando se levanta obedecer su bendita palabra, aquel que extiende la mano como un buen samaritano para levantar al prójimo que se pierde sin Dios, aquel que ama su casa, aquel que está expuesto para servir aunque no le sirvan. Esa es una persona justa, y yo sé que tú eres uno de ellos. Pues déjeme decirle que la pregunta que hace David es esa: ¿qué le queda a esa persona si los fundamentos se destruyen? Pues déjeme decirte algo más allí. Cuando revisamos la vida del ser humano, nosotros nacemos, crecemos, ¿sí? Y en el tiempo vamos a morir, porque no somos eternos, desde luego, en este escenario llamado vida. Pero cuando tú analizas por un momento esta línea de tiempo imaginaria que estoy haciendo, que usted la trae y la ilustra en su mente, vas a notar que cuando miras la escritura desde el libro del Génesis, el primer libro de la palabra que tiene el Señor automáticamente en el capítulo 1, versículo 26, si no me equivoco, dice que Él creó al varón y a la hembra a imagen de Dios. Los creó. Ahí ya comenzamos con una ganancia. Ahí ya comenzamos a perfilarnos para algo grande, porque fuimos creados por el más grande de la historia. Fuimos creados por el gran yo soy. Fuimos creados por el Padre eterno, el que todo lo puede y todo lo sabe. ¿Quién? Tú y yo fuimos creados. Eso me avala para decir que voy por buen camino. Pero no solamente Dios se queda en tu línea de tiempo diciendo que te hace a imagen y semejanza. Ahora en el versículo 28 del capítulo 1 del mismo libro del Génesis, vemos cómo Dios implanta con su palabra bendición. ¿Sobre quién? Sobre aquel que hizo a imagen y semejanza, el hombre, la mujer. Y dice: los bendigo. Y los bendigo, ¿para qué? Para que fructifiquen. Los bendigo para que multipliquen. Los bendigo para que llenen. Los bendigo para que sometan. Los bendigo. Y vas a notar que siempre la palabra que está ahí registrada es una palabra que es de bendición. Ahora no nos hace imagen y semejanza, sino que también le place en su voluntad santa que aquel ser humano que Él hizo a su imagen ahora sea bendecido para que pueda transicionar en la vida. Sigue siendo muy espectacular el llamado de Dios. Pero a través del tiempo, a través de la línea de tiempo, se nos han ido trastornando los fundamentos. Y vemos que a partir de aquel momento, cuando nacimos del vientre de madre y salimos a un escenario llamado vida como la que hoy tenemos, comienza el peregrinaje de la vida. Comenzamos siendo los infantes, los bebés de brazo, los que gatean, los que caminan, los que corren, los que crecen, ¿sí? Los que un día son mayores de edad, que tienen una prole, una familia, y que mañana vamos a envejecer. La línea de tiempo. En esa línea de tiempo a la cual estoy describiendo, el paso de la vida nos hace que perdamos la razón de un verdadero fundamento por el cual fuimos constituidos por aquel. Y esto nos hace salir de los escenarios de bendición y de transformación. Entonces ya no son los fundamentos de Dios que están establecidos en el corazón del hombre, sino son los fundamentos creados por la razón del hombre. Totalmente diferente el escenario. Esto conlleva para que tu vida y mi vida, que fue diseñada con algo muy especial, para algo muy especial, ahora sea una vida transformada de miseria, de pobreza, de escasez y de enfermedad, como posiblemente algunos allá están viviendo. Pero me salta la pregunta del rey David una vez más: ¿qué le queda al justo cuando los fundamentos son destruidos? Vuelve la pregunta: ¿qué nos queda? Mis amados y mis amadas,
Los fundamentos son los principios o bases originales donde se construye un pensamiento, donde se construye una conducta dada por ¿quién? Por Dios al hombre. Por eso la carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 3:11, primera carta del apóstol, nos deja allí una expresión a la cual te quiero colocar en tu corazón. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. No puede haber otro fundamento. Pero estamos observando detenidamente que el fundamento del Señor se ha ido disipando en el tiempo, se ha ido desvaneciendo, no porque Él lo quite, porque Él nunca lo va a quitar, porque el hombre le ha dado la espalda al Señor. Y cuando le damos la espalda al Señor, estamos notificando que el fundamento que fue establecido en aquel inicio del Génesis, a mí ya no me sirve, porque ahora me afianzo. Ahora recibo es el fundamento del hombre que está hecho desde la razón del pensamiento humano y no desde la perspectiva espiritual. Pero Pablo lo deja claro en su palabra y Pablo lo recita, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Por eso vemos tantas anomalías. Por eso vemos tantas imperfecciones. Por eso estamos viendo tanto caos, problemas, necesidades, angustia, enfermedades, persecuciones, miedo, temores. Porque el fundamento se fraccionó. Y este es un tiempo para poder meditar en la palabra. Hoy vemos cómo se quiere destruir la base, los valores establecidos por Dios para nuestras vidas. Lo estamos viendo claramente, el día a día no lo puede observar, pero los fundamentos colocados por Dios desafortunadamente valen muy poco para la sociedad de hoy, valen muy poco para los hogares, valen muy poco para el hombre y para la mujer, vale muy poco para el joven, aún para el anciano, vale muy poco el fundamento de Dios. Y esto nos conlleva a un desastre espiritual. La vida, el hogar, la familia está en caos. Tanto que quieren legalizar la muerte de los niños por nacer. La vida familiar está amenazada por las nuevas ideologías de género, cuando a mí la palabra me está hablando otra cosa. ¿O a dónde me muestra usted por la palabra que dice que podemos tener otra ideología de género? A mí la palabra me está diciendo, y se la recité en el capítulo 1 del Génesis, comenzando la escritura lo está hablando. Él creó al hombre y a la mujer, los creó a imagen de Dios. Ahí no me muestra un tercer género. Hembra, es más, la palabra dice es hembra y varón, los creó a imagen de Dios. Ahí está, para cuando venga una persona con estos ideales, con estos fundamentos, a través de la palabra tú le puedas hablar. Yo no estoy en contra de aquella persona con estos ideales. Estoy en contra de aquel pensamiento que está en esa persona. ¿Por qué? Porque estamos en momentos difíciles. La vida de la familia está amenazada por estos ideales, por estas nuevas ideologías de género que están ahí, que están haciendo tanto daño a nuestras futuras generaciones. Tus hijos inclusive pueden ser alcanzados por estos ideales, por estos fundamentos establecidos desde la perspectiva de la razón humana. Desafortunadamente es una realidad y no lo podemos tapar. Está a la orden del día. Pero ¿qué me dice la palabra del apóstol Romano capítulo 1 para darle un matiz a este lugar de la enseñanza? El versículo 26 del capítulo 1, por favor, me acompaña allí. Dice, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Wow. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron con pasiones lujuriosas los unos con los otros, hombres con hombres,
cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. ¿Qué me está hablando allí la palabra? Algo diferente, no lo que estamos viviendo. Ahora esta tendencia de esta nueva ideología de género quiere instruirnos a los hijos, quiere fundamentar a los hijos dizque en algo nuevo, porque eso es lo in del momento, donde hombre con hombre puede tener relación, donde mujer con mujer puede tener relación. ¿Quién dijo que ese era el fundamento que había establecido el Padre de los cielos? ¿Quién dijo que eso estaba establecido en la carta magna de la Biblia? ¿Quién dice que eso está ahí en la palabra? Cuando la palabra me dice otra cosa. Pero ¿a dónde está la iglesia? ¿A dónde están los justos de este tiempo? Que muchas veces se confabulan con estas ideologías de género, que lo único que vienen es a traer miseria y pobreza y ruina a los hogares, a las casas, porque están en contra del fundamento espiritual de Dios. Tanto es así que ya lo quieren decretar como leyes, como normas, como estatutos dados por los gobiernos del tiempo. No, amada iglesia, tenemos que pararnos en la brecha. Es una generación que se está levantando en el temor de Dios y que tanto ha costado para que vengan estos ideales, para que vengan estas nuevas ideas ideológicas a implantar fundamentos que no son principios de la palabra. Son principios de mentes perversas, depravadas en el pecado, que ahora lo quieren oficializar como decretos, como estatutos, como normas de ley, para que sean regidos para nuestros hijos y para nuestras futuras generaciones. ¿Quién dijo eso? ¿A dónde está el justo? ¿A dónde está el que tiene la palabra en su corazón y en sus labios? ¿A dónde está la iglesia de este tiempo? Tenemos que pararnos en la brecha. No podemos dejar que nuestra generación sea manoseada, sea tocada por estos fundamentos que están siendo colocados en medio de nuestra sociedad. La palabra lo está diciendo, la palabra lo está exclamando, no lo digo yo, la dice la bendita palabra. Es una palabra rectora para esta tarde, a la cual tengo que hacerla vigente. No podemos dejar que nuestros hijos sean instruidos, capacitados por fundamentos que no son. Hoy es una tendencia que parece que es normal. Por eso dice la palabra, a lo bueno el hombre le dijo malo y a lo malo le dijo bueno. ¿Cómo se le ocurre que esto suceda en medio de una sociedad que fue creada para grandes cosas? ¿Cómo puede suceder esto en un hombre que fue diseñado a imagen y semejanza de Dios? ¿En qué momento se pervirtió? ¿En qué momento salió de la escena de los fundamentos de Dios? Pero es la realidad. Por eso será difícil destruir los fundamentos de Dios. No va a ser fácil. Los fundamentos divinos mantienen la vigencia hoy y siempre. Aunque el ser humano en su desobediencia, aunque el ser humano en su pecado quiera eliminarlos o distorsionarlos, no podrá. ¿Por qué? Porque son fundamentos eternos, establecidos desde el principio para la eternidad en el hombre. Vendrán corrientes, vendrán ideologías, vendrán pensamientos humanos en su razón, pero no podrán establecerse en el corazón del hombre. Porque para eso está Dios. Para levantar, para restaurar, para sanar y para liberar. Es el Dios que predicamos y es el Dios que es real hoy, mañana y siempre será real. Tenemos que mantenernos vigentes, iglesia. No se trata de justicias humanas y corruptas. No, se trata de justicia verdadera y confiable de un Dios que nunca nos ha mentido y que nunca nos va a mentir. La escritura del libro de Números, por favor, me acompaña en el capítulo 23, versículo 19 de su santa palabra. Mire lo que dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumplió lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Claro que sí. Dios no es hijo de hombre para mentir. Y si Él en el Génesis dijo que bendecía al hombre y bendecía a la mujer para que fructificara, para que multiplicara, para que llenara, para que sometiera y para que dominara, Él cumple su palabra. Pero no nos podemos mover del escenario que Dios nos ha dado. No nos podemos mover del entorno que Dios nos dio.
La palabra dice del apóstol Pedro que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres linaje escogido. Tu casa, amigo y amiga que está allí, es un linaje escogido. Tu padre que está en el hogar, que está aquí en el auditorio, eres un real sacerdocio. Haga valer la palabra en su corazón. Somos embajadores de un reino eterno. No estamos jugando a crear un reino. Es un reino que ha estado establecido por la eternidad y seguirá vigente hoy y siempre. Pero tú eres partícipe de ese reino. Tú has sido escogido como linaje, El linaje es algo que es puro, sin tacha, sin mancha. Eres puro delante de Dios. Dios te ve santo, aunque vivas en momentos difíciles, aunque pases momentos de angustia, aunque andes en valle de sombra y de muerte. El Dios que te creó es el mismo que mantiene la palabra hoy y siempre, porque para Dios tú eres santo. No dejes que tu casa se corrompa. No dejes que tu casa pierda el fundamento. Lleve a tus hijos al temor de Dios. Háblale de la palabra de día, de noche, a tiempo, destiempo. Escríbanlo en los postes, en los dinteles de la puerta, dice la palabra de Deuteronomio. No deje que estos fundamentos o estos ideales o estas ideologías de género vengan y trastornen el hogar que Dios te ha dado. Pastor, ¿qué le queda al justo por hacer? Es una pregunta muy dada para el momento. ¿Qué le queda al justo por hacer, pastor? Número 1, confiar en Dios. No hay otra. El versículo 1 del capítulo 11 del Salmo que tuvimos como plataforma de la enseñanza al comenzar, dice la escritura: en él, Señor, hallo refugio. El refugio no está en la política, en el político. El refugio no está en la ciencia médica. El refugio no está en el hombre, no está en la cultura, no está en los escenarios terrenales. Tu refugio se encuentra en Jehová, el Dios de los ejércitos. Que quede claro esto una vez por todas. El refugio no está en lo exterior, el refugio está en Él y para Él. Es importante que confiemos en Dios. ¿Qué le queda al justo por hacer? Confiar en Dios. Eso le queda al justo en esta hora. Confiar en Dios solamente. Amada iglesia del Señor, oído, el día que dejes de colocar tu confianza en los fundamentos de los hombres y decidas confiar más en Dios, ese día dejarás miedos, dejará temores, dejarás decepciones y podrás ver las bendiciones de Dios en tu vida y en tu casa y en tus generaciones. Pero tiene que colocar la confianza solamente es en Dios y no en los fundamentos terrenales del hombre que hoy están y mañana desaparecen. Mantenga los fundamentos de la palabra del Señor y verás que podrás levantar bandera en alto solamente si aprendes a confiar en Él. El proverbista en el capítulo 16, por favor, versículo 3 de la palabra del Señor, 16:3 de Proverbios dice: pon en manos del Señor todas tus obras. ¿Cuántas? Todas. Y tus proyectos se cumplirán. Hoy hay una afirmación allí espectacular. Pero ¿cómo hago para que se cumplan mis proyectos de vida aquí en este mundo? Necesitas colocarlo en las manos de Dios. Necesitas confiar en Dios. Yo sé que no es fácil confiar en un espíritu que no es tangible, pero que existe y es real. Porque Dios es un espíritu. Y Él nos ha dado de su voluntad. Nos ha creado a su imagen. Quiere decir que en ti hay un poder que posiblemente no lo puedo ver, pero lo puedo sentir, lo puedo observar cuando hay manifestación de ese mismo espíritu. Amada iglesia del Señor, necesitamos colocar la confianza solamente en el Padre de los espíritus, que es Dios. No, oído, en aquel que miente a diario y que tiene las mentes maquiavelizadas de los hombres con razones humanas para que el fundamento eterno se pierda y se disipe en el tiempo.
Cuando la confianza es alta en Dios, la comunicación es fácil, instantánea, efectiva en lo que Él ha dicho de ti. Pero para que eso sea efectivo tiene que haber ¿qué? Una confianza. La confianza tiene que estar alta en Dios, no en los hombres, no en los métodos humanos, no en las metodologías que el hombre ha hecho. No, la confianza alta tiene que estar en Dios, para que cuando esté esa comunicación alta podamos fácilmente, efectivamente conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero la confianza tiene que estar en Él. La confianza se convierte en fe cuando no existe la duda. Posiblemente has dudado de poder salir donde estás. Posiblemente no te crees a tus palabras porque los fundamentos fueron quebrantados hace muchos años atrás. Y viene en un problema existencial que hoy permanece, existe todavía. La duda es un compañero de su existencia. El miedo, el pánico, la incertidumbre es el pan diario de tu vida hoy. Posiblemente su vida ya está desahuciada de la perspectiva anímica y de actitud. Pero hoy la palabra vuelve a recobrar vida sobre ti. Y el Señor nos dice: la confianza se convierte en fe cuando no existe la duda. No puede haber duda de tus fundamentos. No puede haber duda de lo que Dios ha dicho a tu corazón y a tu espíritu. No puede caber la mínima duda, porque pierdes. La palabra del libro de Hebreos me habla y me dice sobre este tema en el capítulo 10, por favor. Hebreos capítulo 10. Mírame allí el versículo 38, por favor. 10, 38 y 39. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10 de Hebreos, versículo 38. Pero mi justo, vuelve a mencionar aquella figura del salmista. ¿Quién es el justo? Diga: yo soy el justo esta noche. Dice la palabra: pero mi justo vivirá. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe. Y si se vuelve atrás, oído, no será mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y perseveran su vida. ¿A dónde te colocas en esta tarde, amigo y amiga? Familia que nos acompaña por estos medios de comunicación, ¿a dónde está tu vida? ¿A dónde estás caminando hoy? Como dice la palabra, ¿estás caminando en justicia? Si estás ahí, déjeme decirle que estás calificando para vivir por fe. Porque la palabra lo recita, no lo digo yo. La palabra está diciendo: pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, ay, perdemos. No hay otra opción. El justo no tiene una segunda salida. Es vivir por fe. Confiar en Dios. Pero ahí si vuelve atrás, ahí si vuelve a mirar por aquel retrovisor, ahí si da la espalda a Dios, dice la palabra, no será de mi agrado. Está hablando la palabra de Dios. Por eso es importante que tú, su vida has conocido al Señor, mantenga esa fe vigente hoy. No la pierdas. Al contrario, riégala, nútrela todos los días para que podamos ver su gloria. Pastor, ¿qué le queda al justo por hacer? Sí, me dijo que confiar. Listo, vamos a confiar. Vamos a tener una fe férrea en el Señor. Pero ¿qué más le queda al justo por hacer? Número 2, reconocer que hay oposición en el medio espiritual. Tenemos que reconocer que hay una oposición, claro que sí. Y el versículo 2 del capítulo 11 que tuvimos como plataforma de la enseñanza dice: vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan la flecha sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Ay, ¿quién es el recto de corazón? El justo. Claro, tú estás ahí otra vez. Pero me está hablando que hay una oposición.
Me está hablando que hay un momento difícil, la vida de David, hablando allí directamente. Pero posiblemente para tu vida hoy hay una oposición. ¿Cuál es? La duda, la falta de fe, las ideologías que se están fundamentando en tu mente y estás creyendo que eso es una verdad a medias. ¿Cuál es tu oposición hoy? Hay una oposición que está ahí latente. Sabemos y entendemos que vivimos una realidad actual, innegable, que no podemos esconder. Pero la misma palabra del apóstol Pablo en la carta a los Efesios, por favor, capítulo 6. Esto es hablando con palabra, no con palabrerías humanas. Efesios capítulo 6, por favor. En el versículo 12 y 13 de la misma palabra, allí dice la escritura: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Oído con la palabra. ¿Hay oposición? Sí. Desde la perspectiva natural la hay. Porque hay fundamentos que se están sacando en las cortes para traer ideologías que no son. Pero también desde la perspectiva espiritual, que es la que me compete hablarle a tu corazón en esta tarde. Y la palabra lo está dejando allí registrado muy claramente. Hay una oposición desde la perspectiva espiritual. Usted que conoce la verdad y usted que ha sido fundamentada por la palabra de Dios, necesita conocer esto: que la guerra que tenemos hoy como iglesia no es contra los individuos físicos de afuera, es contra sangre, perdón, no es contra sangre ni carne, son contra principados, potestades y huestes de maldad. 100% la guerra es espiritual. La oposición que nos hacen es espiritual. Por eso usted tiene que estar listo, colocado la armadura de Cristo como soldado de Cristo para poder combatir. Y esto no se combate con palabras humanas, esto se combate desde la oración, desde la fe y la confianza que tenemos en Dios. Él es el que nos hace ganar la buena batalla. No somos nosotros. Nosotros simplemente somos mortales en un mundo pasajero. Amada iglesia del Señor, puedes ganar, desde luego. Gane si puede hacerlo, gane. O pierdas si es necesario. Pero algo sí le dejo claro en esta tarde: nunca, pero nunca abandones la posición que Dios te dio. Nunca abandones la posición que te ha dado como hijo de Dios, no como esclavo de las tinieblas. Tu posición es como hijo de Dios, como redimido de Cristo por la sangre preciosa. Esa posición no la puedes perder, porque esa posición es la que va a anclar a tu casa para librarla de tanta pestilencia. Esa posición en Cristo es la que hace que haya una cobertura sobre tus hijos, sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tu parentela, sobre tu economía, sobre tu salud, sobre todo lo que emprendas. Cuando te mantienes en tu posición y no te deja afectar el fundamento que fue establecido por la palabra del Señor. Necesitas estar anclado en la posición que Dios te dio. Los hijos de Dios nunca se rinden a los baales, a los dioses que están en este mundo. Los que se rinden nunca, pero nunca verán su gloria. No podrán ver la manifestación de los frutos del Espíritu Santo, que son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe, templanza. No se va a poder ver. Y por eso vemos a un mundo colapsado en miedo, en temores, en pánico, en incertidumbre. No saben para dónde coger. Una pandemia doblegó y colocó en jaque casas, hogares, negocios, finanzas, salud, colocó en jaque. ¿Por qué? Porque el fundamento se colapsó. No se le creyó a la palabra de Dios. No hay frutos que avalen que está la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquella casa, aquel hogar, aquel sacerdote, aquella mujer perdió la posición que Dios le había dado. Y ahora deambula en cosas que no son. ¿Cuál es tu posición, padre?
ser sacerdote de una casa, de un hogar, mantener a tus hijos alineados bajo el temor de Dios. Esa es tu posición en esta hora. ¿Cuál es tu posición, madre? Cuidar del rebaño que Dios te dio, que Dios le dio. Atender a sus hijos, atender a su esposo. Si eres una profesional, vaya y elabore. Sí, no estoy diciendo que se quede en casa, pero la posición tuya no es un trabajo. La posición tuya es tu hogar, tu familia. No pierdas la rienda. Dios le dio un hogar y los posicionó como sacerdotes de una familia. ¿A dónde está la posición que Dios dio a los hogares? Por eso hoy vienen estas fábulas, estas ideas del mundo y entran a los hogares, como Pedro por su casa, y no se siente. Y cuando vemos, están tomando a nuestros hijos con ideales, con fundamentos que no son. Porque en casa se perdió la posición hace rato de un hogar digno para la gloria del Señor. No se puede perder la posición. No pierda la posición que Dios te dio a ti individualmente. Hay una posición que está marcada en tu corazón. Hay un propósito que Dios está haciendo contigo. No pierda la posición de hijo de Dios. Tenga dignidad, tenga carácter, tenga orgullo de que eres un hijo de Dios. Manténgase firme, erguida tu mente, mirando al consumador de la fe, sabiendo que tú vienes con un destino a esta tierra. Y el destino es ver la gloria del Señor, pregonar su palabra, llevar las buenas nuevas de salvación a los que se pierden sin Cristo. Esa es una posición que está en ti. Y te celebro y te aplaudo si eres un médico, si eres un profesional de la rama de la medicina, la ingeniería, la arquitectura. No sé en qué eres profesional. Eso simplemente fue una excusa que Dios dejó para que a través de esa excusa pueda ver la gloria de Él. Pero la posición que tienes y que no puede fallar es que eres un hijo de Dios. Y que a partir de ese momento Dios te fundamentó como linaje escogido y real sacerdocio. No pierdas tu posición, mi amada. Eres una princesa de Dios. Eres una gacela en las manos del Maestro. Tenga dignidad con su cuerpo. Mantenga tu posición de princesa de un reino celestial. Tú eres intocable. Tú eres una armonía perfecta en las manos de aquel que te llamó. Posiciónate en el lugar que Dios te ha dado. Manténgate firme. Posiciónate en todo lo que Dios te ha dicho. No dejes nada al azar. El que pierde su posición por causa de la oposición no sabe llegar a la meta. El que pierde la posición que Dios le dio por causa de la oposición, en el tiempo va a perder la meta que Dios le había asignado en este mundo terrenal. No puedes perder tu posición, hijo. No puedes perder tu posición, hija. Es un privilegio la posición que Dios te ha dado de ser hijo del Altísimo. No la pierdas, porque por causa de la oposición que el mundo está haciendo, pierde la posición, perderás la meta que Dios ha elaborado para ti, que es grande y poderosa en batalla. No pierdas esa posición. ¿Qué le queda al justo, pastor, por hacer? Sí, nos habló de confiar, nos habló de reconocer que hay una oposición y que no podemos dejar que la oposición me quite la posición. ¿Qué más podemos hacer? Número 3, ser aprobados. Ahí no gusta, pero se necesita ser aprobado. Y la palabra en el versículo 5, por favor, en la Reina Valera, de este capítulo 11. ¿Qué nos dice la escritura allí? En la parte A del versículo 5. Jehová prueba ¿a quién? Al justo. Sí, Dios prueba al justo. ¿Y quién es el justo? Otra vez pregunto. Tu vida. Tú eres justo delante de Dios. Y por ser justo delante de Dios, ahora el Señor te prueba. ¡Wow! Excelente. Viene la prueba. Vamos a ver de qué estamos hechos. Vamos a ver de qué estamos constituidos aquí en este plano que la vida nos da. Es un buen reto para este tiempo. El escenario está propicio. Sí, porque es un escenario donde los fundamentos colapsaron en el hombre, en la mujer.
Pero yo sé que en ti no han colapsado. Tú te mantienes vigente todavía. Pero ahora están entrando las pruebas en este escenario llamado vida. O el COVID no fue una prueba. Los momentos económicos que han caído en una hecatombe no es una prueba. O cuando la ciencia médica te diagnostica una enfermedad terminal no es una prueba. O cuando un hijo se va de casa no es una prueba. O cuando el sistema de la ideología de género agarra a uno de tus seres queridos no es una prueba. Pruebas a diario. Claro, estamos en un escenario que a diario nos está probando de que estamos constituidos y cómo estamos posicionados en lo que Dios ha dicho en nosotros. La prueba revela si la obra que estamos edificando y los medios materiales y recursos que estamos empleando son de Dios o simplemente humanos. Eso hace la prueba. ¿Sí? Ella se encarga de revelar que la prueba que hoy vive, lo que hace en tu interior es revelar de qué estamos edificados, de qué medios, de qué materiales, de qué recursos estamos empleando. Oído, muchas veces son simplemente humanos. Entonces la prueba viene para esto. Por eso la prueba pondrá de manifiesto de qué lado estamos, si estamos de Dios o estamos de parte del enemigo. Y la pregunta es esa: ¿a dónde estás hoy? ¿Vives una prueba? Sí. ¿A dónde estás hoy? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿A dónde vives hoy? ¿En tinieblas o en oscuridad? ¿A dónde vives hoy? ¿En la luz o en el camino que lleva a la miseria? ¿A dónde estás viviendo hoy tu vida? Yo sé que hoy es una prueba que estás pasando, pero no es el final de tu vida. Aunque sea muy intensa la prueba, no es el final de tu vida. Pero si estás pasando por esa prueba, manifieste la posición que Dios te dio como hijo de Dios. Y no deje declinar tu corazón, no deje declinar la actitud, no deje declinar tu carácter que Dios te formó. Él te hizo a tu imagen y semejanza. Que la prueba no venga a mitigar, que la prueba no venga a traer dolor, que la prueba no venga a traer miseria, que la prueba no venga a traer pobreza. Al contrario, que la prueba me sirva para ser un soldado valiente, forzado y salir adelante. Que la prueba sea un trampolín para ver la gloria de Dios como nunca la he visto. La prueba califica guerreros para la nueva batalla. Sí. La prueba califica guerreros para la nueva batalla, para el nuevo escenario. Y estamos a punto de ver un escenario extraordinario aquí en la Patagonia. Pero la prueba que estamos pasando mundialmente, colectivamente, familiarmente, económicamente, de salud, esa prueba es para calificar a los futuros guerreros. Y tú eres uno de ellos. Tú calificas para ser un guerrero de Cristo. Pero no puedes dejar que la prueba te esclavice, que la prueba te lleve a escenarios donde se pierde la posición como hijo de Dios. Termino diciéndole esto: la prueba también mostrará hasta qué punto estamos comprometidos en obedecer a la palabra de Dios. Hasta qué punto estás comprometido para mantener la palabra de Dios en vigencia. Para eso sirve la prueba. Necesitamos mantenernos firmes. La palabra del apóstol Santiago, por favor, en el capítulo 1, recita de la siguiente forma. Y ella dice en este capítulo 1, versículo, por favor, del 2 al 4. Es muy contundente. Dice ella las palabras: hermanos míos, considérese muy dichoso cuando tenga que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que le falte nada. ¿Qué? La prueba.
Pero mire cómo termina este fragmento en el versículo 12 del mismo capítulo 1, en el versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y yo sé que tú amas a Dios. Por encima de las pruebas, por encima de las dificultades, por encima de la oposición, por encima de la falta de fe, yo sé que tú sigues amando a tu Dios. Ese amor te alcanza hoy. Ese amor te alcanza hoy para levantarte. Ese amor te alcanza hoy para restaurar tu fibra, tus neuronas, todo tu cuerpo. Ese amor te alcanza para inundarte y decirte: sí puedes, tú eres mi hijo amado, en el cual he sentido complacencia. Levántate y resplandezca, porque un nuevo día y una nueva hora ha llegado para ti. Ese amor alcanza. Y no puedes quedarte quebrado ahí, no puedes quedarte claudicando en un desierto. Porque el mismo Dios que abrió los cielos y la tierra y abrió el mar es el mismo Dios que está hablando hoy a tu corazón. Te motivo, iglesia, te motivo a que te mantengas vigente, a que le creas a la palabra del Señor. Hoy es un día especial y Dios te ha llamado. No llegaste por una casualidad a esta casa. A ti, amigo y amiga que me has escuchado este fragmento de la historia bíblica, yo quiero orar por ti. Posiblemente no sabe qué hacer con su vida. Posiblemente tiene persecuciones, momentos difíciles. Posiblemente ha desconfiado en la palabra. Ya no confías como antes. Has perdido la fe. Posiblemente las oposiciones que han venido a traer angustias han dañado la posición que Dios te dio como hijo del Altísimo. Posiblemente las pruebas que estás viviendo hoy te han sacado del programa de Dios, de la línea de Dios. Posiblemente estás en un desequilibrio emocional, espiritual y con una actitud negativa que ya no sabe para dónde coger su vida. Yo quiero darte hoy una salida. Quiero darte una solución a tu corazón y a tu vida. Posiblemente en días atrás dijiste: soy justo, soy un hijo de Dios, pero se ha ido disipando en el tiempo esa palabra y ya no te la crees. Pero hoy Dios te mira como santo, te mira como justo, te mira como su hijo. Yo te motivo que ahí donde estás, si crees que no calificas para nada de esto, pero has venido para tener una relación con tu Padre, Él te dice hoy: acéptame en tu corazón. Posiblemente estás en casa ahí postrado en tu habitación, en tu sala, no sé en qué posición esté. Permítame orar por ti. Si crees que puedes recibir a Cristo en su corazón para que Él sane tus heridas, te vuelva a avivar la fe, te vuelva a avivar la fe y te vuelva a posicionar en el lugar que Él asignó para ti y te ayude a salir de las pruebas. Más que ayudarlo a salir, que las puedas superar en Cristo Jesús. La única solución que hay para ti, amigo y amiga, es recibir a Cristo en su corazón. No hay otra. Posiblemente ha practicado miles de fórmulas humanas y ninguna te ha dado efectividad. Pero esta que yo te ofrezco hoy no es una fórmula, es un amor que está en Él y es para ti. Deme el privilegio y deme la honra en esta tarde de poder orar por ti. Pero quiero llevarlo en una oración que sana, en una oración que restaura, en una oración que libera, en una oración que transforma vidas cuando se hace con el corazón abierto. Si me puedes acompañar, dame la honra de poder dirigirlo en esta oración. Que mis palabras haga tus palabras. Si crees que puedes hacerlo, ahí donde estás, inclina tu rostro y ores conmigo y diga estas palabras: Señor Jesús, delante de tu presencia estoy. Vengo a presentarme, Señor, como un pecador. He hecho lo malo en mi pensamiento, en mis palabras, en mis acciones. Hoy te pido que me guardes y que me cubras. Anhelos, bendito Dios,
recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Te pido que me inscribas, Señor, en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Y también te pido en esta preciosa tarde que me guíe a toda verdad a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, mi corazón se alinea al tuyo y somos uno solo para vencer y ganar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, papá. Amén y amén. Tú hiciste esta oración, permítame orar por ti. Allí donde estás inclinado, haga silencio y quiero orar por tu vida. Amado y eterno Padre, adorarte, agradecerte, Señor, por tanto favor que nos ha hecho. Tu misericordia la vemos a diario, Señor, y hoy es un día especial. Tu misericordia ha sido nueva una vez más sobre cada vida que ha escuchado tu voz. Hoy bendigo a tu iglesia, bendigo a tus hijos, bendigo, Señor, a cada una de las personas que ha escuchado esta palabra. Y pido, Señor, que pueda introducirse en el corazón de cada uno de ellos. Que si alguno escuchando esta palabra, Señor, tenía una enfermedad, ahora declaramos sanidad sobre el cuerpo. Y que si alguno ha llegado en opresión, en miedo y en temores por causa de esta palabra, Señor, hay libertad en sus corazones. Guárdalos y cúralos, Padre, para esta nueva temporada. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.